Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, que sea el Santo Espíritu sobre cada uno de ustedes, que la gloria de Dios sea sobre la vida de ustedes. Hoy queremos seguir con estos temas, pues cuando hablamos de lo profético estamos tratando todo el ser integral del ser humano, pues estamos hablando del espíritu, estamos hablando del cuerpo, porque Dios quiere una bendición completa para nosotros y plena en todas las cosas. Y más en estos últimos tiempos que estamos, debemos cuidar mucho el cuerpo, el templo del Espíritu Santo de Dios. Y hoy queremos hablar de ese tema, de cómo se cuida el templo del Espíritu Santo de Dios. Pues en las noticias vemos cómo los médicos recomiendan tener una nutrición balanceada y todo este tipo de cosas para poder tener un sistema inmune bien alto, de acuerdo pues a esta pandemia. Igual no solo esta pandemia, sino que muchas bacterias y muchas cosas, o virus y cosas que atacan al cuerpo. Pues si el cuerpo Ujú. está bien, lo primero que tenemos que tener muy claro es alimentar el espíritu, porque si el espíritu está lleno de Dios y está en comunión con Dios, pues no se va a desbalancear el cuerpo. Esa es la primera parte que tenemos que tener muy clara, porque si nos dedicamos solamente a alimentar esta parte física y lo espiritual no lo trabajamos, pues igual vamos a tener eh, muchos desequilibrios en nuestras vidas. Y el Señor le da una promesa al pueblo en Éxodo capítulo 15 versículo 26 dice, 15 26, y dijo: si oyes atentamente la voz de Yahweh tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. O sea que el Señor es que nuestro sanador. O sea que el Señor le está diciendo que pues nosotros, guardando la palabra del Señor, guardando sus mandamientos, obedeciéndole, pues Él nos va a guardar y nos va a preservar lo que es la salud. Ahora, entonces hay una parte que va de acuerdo a la palabra, y pues una parte diríamos, pero toda va enganchada a la palabra del Señor, todo lo que es lo eh, espiritual y lo natural también va cogido de la mano del Señor. Entonces necesitamos tener mucho equilibrio en todo lo que Ujú. hacemos, porque el templo del Espíritu Santo somos el templo. Necesitamos que cuando hablamos dice la palabra, que acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros. O sea, un templo que necesita estar monitoreándolo, necesita correcciones, necesita un constante buen funcionamiento. O sea, necesita mantenimiento. Lo mismo nuestro cuerpo también necesita un mantenimiento y necesita unos cuidados para que podamos tener una vida de largura de años y en salud y en buena fortaleza para poder servirle al Señor. Así es, y este tema es demasiado importante y más en estos últimos tiempos, lo que decía mi esposo, hablar del cuidado del cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y todo parte, siempre volvemos al Shema Israel, que mi esposo decía, ahora escucha Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Cuando él estaba hablando de mente, cuando estaba hablando de fuerzas, estaba hablando del cuerpo, de este cuerpo físico, y estaba hablando de la mente. Entonces, siempre nos enfocamos solamente a la parte espiritual y descuidamos la parte física y olvidamos que es tan importante la física como la espiritual, porque si este templo no está fuerte para desarrollar el propósito y el plan de Dios, para cuidar al que habita el templo, que es el Santo Espíritu de Dios, entonces no vamos a ser fructíferos en cumplir el propósito, y va a haber una fisura en ese el plan que Dios tiene con nosotros. Aquí hay algo bien importante, y es que el Señor nos lo demanda, y él dice en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19, dice: o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Yo creo que se nos olvida y al pueblo cristiano y a los que conocemos la palabra se nos olvida que también vamos a dar cuentas de la manera como cuidemos este templo. Y hoy no vamos a hablar de nada que tenga que ver con vanidad, vamos a hablar del cuidado del cuerpo, de una manera de poderle dar a Dios cuentas de lo que Él nos entregó, sabiendo que este cuerpo no nos pertenece y que dice que este cuerpo, dice muy claro, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, este cuerpo no es de nosotros, lo tenemos que cuidar y por eso es necesario, nos hacía importante hablarles hoy porque de este tema pues no les hemos hablado. Entonces hay algo aquí y es que dice también en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Entonces mire que hay una demanda importante que tratamos de enseñarles de una manera integral, pues de tocar todas las áreas, todos los aspectos, todo lo que más podamos encaminar al pueblo a tener una vida equilibrada que nos lleve a la santidad y este tema era demasiado importante. Nosotros hemos hablado del cuidado de la mente, hemos hablado de los problemas de los últimos tiempos, lo que eran los trastornos de ansiedad, ¿se acuerdan? Trastornos, la depresión y tantas cosas que viene aconteciendo al mundo. Pero esa parte está en el alma, que es la mente, ¿se acuerdan? Mente, voluntad y emociones, la mente hacía parte del alma. Les hemos hablado mucho del espíritu, hoy queríamos hablarles del cuerpo. Entonces, para hablar del cuidado del cuerpo, vamos a tratar demasiados temas, espero que el tiempo nos alcance. Y aquí hay algo muy importante y es que cuando el pueblo de Dios en general sufrimos de alguna aflicción a nivel de salud, generalmente nos vamos a pedir un milagro de sanidad y generalmente le estamos atribuyendo todo al enemigo o a lo espiritual o hay veces o a una iniquidad, pero descuidamos o desconocemos que parte de la responsabilidad de que ese órgano no esté funcionando bien o que nuestro cuerpo no esté funcionando bien en alguna área es responsabilidad de nosotros mismos, de los hábitos que llevamos y de la forma como comemos. Hoy vamos a hablar de varias cosas de eso. Entonces, sí, hay veces, generalmente la iniquidad tiene una gran participación cuando hay una enfermedad, porque la iniquidad nos hace vulnerables pero en nosotros está que esa tendencia la podamos reversar primero clamando, primero que la iniquidad sea desarraigada, claro, y él pagó, mi Señor pagó en la cruz, pero hay otra parte que nos toca a nosotros y es la responsabilidad de cómo tratamos este cuerpo y qué alimentos le estamos dando al cuerpo, entonces no todo se lo podemos dejar a lo espiritual como siempre hemos hablado. Hay algo muy importante y es que, miren, para los judíos es tan importante comer bien, comer sano, comer de acuerdo a la palabra, porque Dios dejó instrucciones en cuanto a la comida. Y el fin de ellos para comer, de comer bien, de alimentarse bien, de estar sanos, ¿sabe cuál es el fin? El fin de ellos es poder tener fuerzas para estudiar la Torah. Eso es muy hermoso, es la finalidad de ellos. Seguramente también hay otros intereses, será producir, trabajar, claro, cuidar una familia, pero la primera finalidad por las cuales ellos anhelan estar sanos y comer bien y poder estar sanos es para tener capacidad de estudiar Torah todo el tiempo. Esto es muy hermoso y debería ser la motivación de nosotros estar sanos. ¿Para qué, Señor? Para que siempre esté yo de pie para poderte servir, que yo siempre esté sano, vigoroso, para poder, Señor, adorarte, alabar tu nombre, porque cuando viene la enfermedad, lo primero que decae en nosotros es la adoración, la oración, porque es muy difícil uno tener una dolencia, ¿cierto, amor? Tener Sí. una dolencia y decir que va a estar a las 3 de la mañana de pie orando o que va a estar ayunando, es complicado. Bueno, hay algo muy importante y es que estamos en tiempos muy difíciles, todos lo sabemos, el mundo va a prisa, cada vez hay más amor al dinero, cada vez hay más necesidad de obtener riqueza y lo que Dios nos dio, que fue todo en gran manera bueno, el hombre lo ha venido pervirtiendo
y alimentos que antes eran saludables, hoy ya no son tan saludables porque en los procesos de producción y la industrialización, con el fin de obtener riqueza, acelerar procesos, han incluido en esos procesos químicos, transgénicos y una cantidad de cosas que están alterando la salud, y por eso es muy importante hablar de estos temas. Sí, y lo otro es que cuando hablamos de toda esta parte, lo Ujú, que dice mi esposa, que alterando todas las cosas, otra manera también de cuidar el templo, ahora está la alimentación y el ejercicio, porque somos muy sedentarios y ese es el otro gran problema que ujú. tenemos. La gente primero caminaba grandes distancias y por eso tenían una buena salud, una buena circulación. Nosotros estamos muy quietos también, solamente viendo en el celular, y una vida muy sedentaria, pues donde no se mueven, los niños ya no juegan con los otros afuera, carritos, como se jugaba antes, bolas, se corría, que el encantado, bueno, ese tipo de cosas, que lo tocaba y salía corriendo, que Jamie, todo ese tipo de Sí, cosas han perjudicado lo que es la salud y todo este tipo de cosas. Y otra cosa es que mucha gente también se pone a hacer ejercicio y toma demasiadas proteínas que tiene, cuando pasa de 200 el sodio, pues va a afectar 200, algo así, de 200 a 250, va a empezar a afectar lo que es los riñones. ¿Por qué? Porque con una proteína pues me inflo más rápido que hacer un proceso de tomarme avena, de tomar nueces y otra cantidad de cosas que yo debería tomar para hacer un proceso más lento pero más seguro. Queremos todo rápido y vamos atentando en contra del cuerpo. No estoy diciendo que sea malo hacer ejercicio, tomar proteínas. Hay muchas clases de cosas que muchas veces por querer rápido pues van pasando así cosas. es. Así es, y tenemos que estar muy claros de aprender en este tema. Ujú. Yo, de humildemente, de lo poco que sé, quería enseñar cositas que Dios me ha permitido aprender. Esto es demasiado extenso y uno no sabe nada. Nos falta demasiado conocer, pero a veces es necesario conocer de varios temas, porque el mundo que hoy estamos viviendo no es el mismo de hace 20 o 30 años. Este mundo ha cambiado y ha cambiado de una manera violenta y ha desmejorado muchas cosas, y si no nos actualizamos y si no aprendemos, pues vamos a estar cometiendo una cantidad de errores, y cayendo en mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces, así como en el tema de los niños decíamos, hay que saber de los videojuegos, y hay que saber qué videojuegos hay en la actualidad, y no podemos ser tan indiferentes, tenemos que saber qué es lo que hoy se está moviendo. Así es en este tema vamos a tener que actualizarnos, cambiar hábitos si es necesario, pedirle al Eterno que nos dé una conciencia superior para poder hacer cambios que a veces parecen duros, pero que todo lo podemos en Cristo, y que si es necesario hacer cambios, así viniéramos 20, 30 años con otros hábitos, pues los vamos a hacer. ¿Por qué los debemos hacer? Por lo que les decía, porque vamos a dar cuentas de este cuerpo, y porque nos tocó un tiempo difícil. Mire, estamos en un tiempo, y ustedes lo saben, de plagas, de toda clase de plagas, de guerras, depresiones del sistema de la Babilonia. No estamos muy lejos, y nos ha tocado momentos donde no hay ni siquiera una atención en una clínica, o si la hay no nos gusta ir en estos momentos a una clínica. Entonces es tiempo de tomar conciencia y saber que muchas de las cosas que podríamos nosotros evitar, si cambiamos y si tomamos conciencia en este campo y en este tema de la nutrición. Hay algo muy importante, y es que antes, siempre que oramos por una sanidad física, deberíamos hacer algo antes de pedirle al Eterno en el nombre de Jesús a que nos sane, y es pedir perdón por todo mal uso que le hemos dado al cuerpo. Siempre que hay un desorden en el cuerpo, si es del corazón, de pronto ha habido demasiadas iras, si es gastritis, ha habido demasiada preocupación, demasiada ansiedad, si hay problemas del sueño, hemos recargado demasiado el cuerpo de trabajo, hemos alcanzado hasta una fatiga crónica, siempre cualquier desbalance, sí, la iniquidad está empujando, pero nosotros
vinimos y la potenciamos con algún desorden. Entonces siempre antes vamos a entrar en ese nivel de conciencia de saber que muchas de las cosas que nos pasan a nivel del cuerpo, no todo es ataque de las tinieblas, muchas nosotros mismos las hemos fabricado. Ahora vamos a ver a más adelante cuando les diga de algunos alimentos que en la actualidad vamos a tener que tener cuidado con ellos, y usted me va a decir, no, pero si a mí me criaron desde pequeña con eso, si mis abuelos vivieron tantos años y siempre tomaban eso y se levantaron con X o Y alimento, ¿cómo me van a venir a decir ahora que ya no es bueno? Entonces, yo quiero que entendamos algo. Primero, la industria de hace 30 y 40 años no es la industria de ahora. Cada día el hombre en su afán y en su ambición ha dañado lo que Dios nos entregó. Los procesos. Inicialmente sano y bueno. Y segundo, estamos en un medio lleno de tecnología, de ondas, de radiaciones, todo este tema de antenas, del internet, el mínimo wifi que hay en tu casa, que hay en mi casa, todo el tiempo eso emite ondas, el hablar por el celular todo el tiempo pegado del oído, todo eso está emitiendo ondas que están haciendo daño a diferentes sistemas del cuerpo. Entonces ahí es donde vamos a tener que cambiar muchas cosas porque nos tocó un tiempo muy diferente a los del abuelo, que seguramente comía de todo y no serán muy saludables, claro, pero los estilos de vida y los ambientes Los eran pesticidas muy no eran así. diferentes, de eso vamos a hablar ahora. Entonces, esa es la parte que quiero como que entendamos, que nos seamos abiertos hoy para entender de que no puedo estarme comparando con generaciones pasadas porque a ellos les tocaron panoramas muy diferentes. Bueno, para empezar hablando de varios temas de nutrición, vamos a empezar hablando de uno que me ha parecido súper importante, y les quiero aclarar algo, y es que de lo que les vamos a hablar no es que todo lo hagamos y todo lo practiquemos y de todo lo bueno que hay que comer lo comamos, no. Estamos en un proceso de aprender, de desaprender lo viejo y de aprender lo nuevo. Estamos en ese proceso, no que todo lo hagamos y que entonces cumplamos todos los requisitos, que no, para nada, solo que les queremos compartir de la información que hemos venido aprendiendo y que sabemos que muchos la necesitan. Bueno, lo primero que vamos a hablar es del ayuno. Mire, el ayuno siempre lo hemos enseñado como un arma espiritual poderosa que activa los sentidos espirituales, que rompe ligaduras de impiedad, que eleva el espíritu y baja la carne, que nos ayuda a tener la intuición más desarrollada para escuchar al Eterno. Siempre hemos hablado del ayuno desde lo espiritual, pero hoy quería hablarles desde lo físico, desde el cuerpo humano. Imagínense que el ayuno es tan poderoso que tiene la capacidad de desintoxicar el cuerpo. El ayuno de como mínimo 12 horas es el mecanismo integrado para que el cuerpo haga un proceso que se llama de autofagia. Enseguida les hablo que es la autofagia. Cuando les hablo de 12 horas, les estoy diciendo de comer el día anterior a las 8 de la noche, por ejemplo, y volver a comer al día siguiente a las 12 del mediodía, o comer la última comida a las 7 de la noche y volver a comer al otro día a las 11 de la mañana. Cuando uno hace esta clase de ayuno, aparte de hacerlo desde lo espiritual y aprovecharlo desde lo espiritual, muy bueno que usted conozca qué le pasa a su cuerpo. Mire, la autofagia es como si se activara una aspiradora dentro de nosotros, buscando las reservas del cuerpo. En las reservas del cuerpo todo lo sucio, la grasa localizada, las toxinas y todo lo que no es bueno, y lo toma como una fuente de energía. De esta manera el cuerpo se renueva y se regenera por sí solo. Imagínense qué tan hermoso el milagro que ocurre cuando hay un ayuno de 12 horas o más, pero hablemos de 12 horas. En la autofagia dice es un mecanismo natural de regeneración que ocurre en nuestro cuerpo a nivel celular, reduce la probabilidad de contraer ciertas enfermedades y prolonga la esperanza de vida. Qué hermoso hace el ayuno cuando usted empieza a sentir esa debilidad, como que se elevan las fuerzas, como que no da más, es porque
Usted imagínese el cuerpo tomando todas las reservas para tomar energía, va y coge todas las reservas en todo el cuerpo, pero las toxinas, lo malo, y hace como una aspiradora, como un barrido, y por eso él vuelve y se renueva automáticamente. De hecho, le escuchaba a un médico decir que cuando una persona intenta hacer dietas para bajar de peso y no lo logra, debería hacer este tipo de ayuno intermitente porque es una forma como de resetear el sistema, el metabolismo, perdón, y volverle a dar como un reseteo y como un empujón para que vuelva y responda bien ante las dietas y bajas de peso. Pero eso no, sino que esa parte yo creo que no se hace casi, entonces esa parte del ayuno intermitente o ayuno no se hace casi, ¿por qué? Porque hay gente que come 10 11 de la noche o se levanta 2 de la mañana, no puede dormir, se toma un café, una galleta, en el peor de los casos hay unos que comen frijoles, que comen Ah, sí. arroz y vuelven y se acuestan súper llenos, reflujo y el cuerpo trabajando pues forzadamente, entonces si se renueva cuando dejamos comer cada 12 horas y eso es como una especie de aspiradora, entonces cuánta cosa, cuánta suciedad tenemos y eso es lo que traen los cansancios muchas veces, agotamiento, se siente uno agotado, Ujú. cansado, es por todas las toxinas que hay en el cuerpo, todo eso Así es. que no ha sido quemado ni limpiado porque nunca pues hacemos un ayuno o nunca nos aguantamos 12 horas porque nos aguantamos media hora y somos pique y pique aquí, aquí, allá Así y es. poquitos. Entonces ahí estamos trayendo es muerte y enfermedad, porque es que eso es muy tremendo. Así es, y todo esto que hoy vamos a hablar, vamos a partir de una persona que tiene dominio propio, que si no lo tiene se lo va a pedir al Espíritu Santo, una persona que tiene una conciencia superior, si recuerdan una vez que hablamos de ese tema, en la conciencia, la persona que tiene una conciencia superior tiene la capacidad de medir consecuencias a futuro. Es capaz de decir, si hago esto, me va a pasar esto. Pero la persona que la tiene reducida dice, no, yo simplemente me gusta, me lo disfruto, la vida es muy buena y me Muy la corto. disfruto y no me importan las consecuencias. El que tiene una conciencia superior dice, no, yo quiero ser responsable, cada cosa que haga, que coma, que compre, la voy a hacer con Y conciencia. después dicen que le están dando brujería y mentiras que está indigestionado, Está. Así es, indigestado, sí, así es. indigestado, sí. Entonces todo eso pasa, pero por eso es importante aprender, la importancia de aprender. Bueno, le vamos a dar unos consejos generales. De este tema habría para hablar 5 y 6 horas, pero toca hacerlo muy resumido. Entonces, consejos generales, tipsitos que se deben tener en lo que es la nutrición. Miren, las harinas, todo lo que sea carbohidratos, pasteles, galletas, almojábanas, buñuelos, todo eso solo se deberían comer en la mañana, donde el cuerpo va a tener durante el día la capacidad de quemar esas calorías. Dos, después de comer no se debe dormir, se debe esperar mínimo 2 horas. Otra, tres, después de comer no conviene hacer ejercicio o actividades de concentración. Ocurre mucho que almorzamos y volvemos al computador y ni siquiera le damos tiempo al organismo de hacer la digestión. La digestión es el proceso más importante del cuerpo humano. Es el más importante. Y si aparte que ahora vamos a ver todas las cosas que comemos mal y cómo nos alimentamos de mal, si aparte de eso, del 100% que me como, de 40% digamos, valioso, que de verdad valía la pena, hice 40, no le hago una buena digestión, usted se imagina entonces qué le está llegando a la sangre. Bueno, 4, no se debe comer si se está triste, con temor o enojado. Imagínese porque no va a aprovechar el cuerpo esos alimentos. 5, cuidar la vista. Mire esto tan hermoso. Incluye no cambiar repentinamente de la luz a la oscuridad o viceversa. Por eso dice unos sabios judíos que por eso el Eterno, cuando hizo el día y la noche, él no pasó de la oscuridad de una vez y sacó el sol, sino que dice Gradual. que el día es como la luz de la aurora, que va de claro en claro hasta que el día es completo. Imagínense Dios tan hermoso
Entonces por eso no pasó de la luna de una vez al sol, sino que fue gradualmente amaneciendo para que no nos hiciera daño a los ojos. Es que él es hermoso. 6. Bajar fuertemente el consumo de todos los alimentos. ¿Se acuerdan que hablábamos con un pH menor a 7? Que hablábamos que hamburguesas, pizzas, grasas, embutidos, fritos, grasas saturadas, salsas, todo eso, acuérdese que tiene un pH ácido. 7. Sacar el azúcar de la dieta en lo posible. Mire, cuando uno empieza ese proceso de sacar el azúcar, se vuelve al principio difícil, pero luego que se desintoxica, créame que ya el cuerpo no soporta lo dulce, ya es lo contrario. Entonces no es sino mientras se hace ese cambio de chip, pero el azúcar tiene tantos problemas, dicen que es el dulce veneno, porque trae demasiados problemas al cuerpo y en el tema del sistema inmunológico que está de moda con todas estas plagas, debilita el azúcar al sistema inmunológico, lo inhibe, entonces le quita esa capacidad de defender al cuerpo, entonces también aumenta la adrenalina y es la responsable de las conductas compulsivas en los niños. Hay niños que no se pueden concentrar fácilmente, que tienen una alta hiperactividad y muchas de las causas de esto, aparte de otros problemas emocionales, se ha encontrado que está en el abuso del azúcar. Entonces es otro tema. Otro panorama que se ha encontrado es que se asocia la conducta agresiva y destructiva en los niños con un exceso también en el azúcar. Todo esto para que lo tengamos en cuenta. 8. Evitar el exceso de sal. Sabemos que produce hipertensión y daña los riñones. 9. No se debe tomar agua junto con las comidas, sino solo hasta 2 horas después. Y uno come y toma la sobremesa al mismo tiempo. Exactamente. O sea, uno es comiendo y se siente atorado, entonces toma la sobremesa. Es muy poco el que lo deja como para el final, la sobremesa. Así es, y fuimos criados así, pero ¿sabe por qué se sienten muchas personas la necesidad del jugo para pasar la comida? Porque se come demasiado rápido. Y se siente un taco, es por Entonces, ¿qué pasa? Otro problema y otro mal hábito es comer rápido. Eso es malísimo para la digestión. La cuchara, leía que cuando uno coge la cuchara y se la mete a la boca, la cuchara vuelve y se coloca en el plato y no se debe volver a llenar de comida hasta que ésta no se haya masticado y haya bajado. Pero nosotros con la boca llena ya tenemos la otra cuchara lista. Entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos atorados, entonces jugo para acabar de embutir, como rápido. Dicen como se dice coloquialmente, entonces le hacemos un daño tremendo al cuerpo. La comida no debería tener sobremesa. La comida debería comerse sin estar acompañada de un jugo y si mucho al final una aromática, dicen los que saben. Entonces hay que aprender no tomar de nada los frío nutricionistas. Tampoco, nada frío. Ajá. También nada frío porque le baja el calor al estómago, porque el estómago es como un horno y entonces lo hace trabajar también muy rápidamente y como que lo forza. Así es, entonces no que uno lo sepa, se lo hemos escuchado a nutricionistas y personas que saben del tema. Para que haya una buena digestión es vital masticar bien. Podemos comparar la digestión como una licuadora. El aparato digestivo no tiene cuchillas ni aspas. El único triturador está en la boca. Entonces, si yo no hago esa parte despacio, si no trituro y si no mastico bien, le voy a enviar al aparato digestivo un problema y él no va a hacer bien la tarea de distribuir los nutrientes. Entonces, mientras más se mastique la comida, el cuerpo recibirá mejor alimento y se llenará con poco. Si usted mastica despacio y come despacio, usted se va a sentir más saciado. Entonces no va a tener que estar a la hora, otra vez en la cocina, comiendo seguramente carbohidratos, que son los que se convierten en azúcar y traen tantos problemas. Bueno, estos son tipsitos generales. Quería pasar a otro tema porque el tiempo no da para más y es el tema de las frutas y las verduras.
Como sabemos, todas las frutas y verduras hacen parte de esos alimentos alcalinos que favorecen tanto al cuerpo, que es la atmósfera o el ambiente donde las enfermedades no se pueden desarrollar, como lo hablábamos la vez pasada, pero vamos a tener los siguientes cuidados. ¿Qué pasa? Los alimentos que el Eterno nos dio pues son todos una bendición. ¿Se acuerdan que al inicio no habían plagas? La tierra no habían plagas, todo lo que salía de la tierra era bueno, pero a causa del pecado comenzó a salir la maleza, comenzaron a Las salir las plagas. plagas, se han vuelto estériles los terrenos y por esto así ha sido necesario que los agricultores utilicen fungicidas, plaguicidas y todas estas cosas que contaminan los alimentos. Aparte de eso, la industria ha combinado demasiados químicos para acelerar las cosechas y obtener más riquezas. Entonces estamos en un grave problema porque uno dice, bueno, no puedo comer una cantidad de cosas que porque tiene un pH ácido. Y de lo que se puede comer, que tengo que tener mucho cuidado que porque viene contaminado y adulterado y alterado genéticamente y uno dice, Dios mío, entonces, ¿qué podemos comer? Entonces, si lo que es eh, probablemente bueno trae sus problemas, como es la fruta, la verdura y otras cosas que vamos a hablar, ¿qué diremos de lo que claramente se sabe que es malo? Como una hamburguesa, como una pizza, como un frito, como un chorizo, como todas esas grasas, como una gaseosa, ¿qué diremos entonces de esas comidas que claramente sabemos que son malas? ¿Cierto? A duras penas lidiamos con las que son buenas ahora para comer las que sabemos que son malas. Bueno, entonces Y, cada uno va a mirar qué decisiones va tomando en sus dietas a la hora de mercar y a la hora de comer. y lo otro más importante es orar, porque igual lo que decía mi esposa, pues todo, si vamos a comer algo, todo está alterado, Sí, todo. todo lo fumigan. Hablaba con alguien, pues nosotros que estamos acá en un pueblo, hablaba con alguien la otra vez y me decía que tenían un cultivo de uyama para hacer de esas grandes que son como amarillitas por dentro, y él decía que solamente para sacar esa producción le aplicaban 12 insecticidas diferentes, solamente la uyama, solamente se le aplicaban 12 insecticidas, 12, 11 o 12, algo así. Entonces es demasiado veneno el cual comemos. Si vemos cuando uno compra un tomate de árbol, eso viene como entre amarillo y blancoso, que se ve como una cosa amarilla. Eso es un veneno que se llama Lorban. Y ese, o Mansate, ese veneno, perdón, Mansate, ese veneno se le echa al tomate también, al tomate de Aliño. aliño y de riñón, y todo eso es el mismo veneno para que no se le acerquen las plagas. Entonces, ¿qué hace la cáscara? Absorber todo ese veneno, y todo eso queda pues adentro ya para consumir, porque te lo está absorbiendo todo. Que debemos hacer? Estar orando, declarando la sangre del cordero cuando comemos algún alimento, pidiéndole al Señor que bendiga sus alimentos y todo este tipo de cosas. Amén. Entonces, y si hacemos un recorrido, la mora, todo es fumigado, todo, casi todo por lo regular es fumigado, la cebolla de rama, todo este tipo de cosas se usan puros venenos, y ahí es donde vienen las plagas, enfermedades y todo este tipo de cosas. Y Súper. las verduras es lo que más nos sirve, esas son las que están más contaminadas también, o sea, están muy contaminadas de muchos pesticidas y insecticidas y una cantidad de cosas. Así es, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pedirle al Eterno sabiduría. Ujú. Cuando compre la verdura, venden un líquido especial para lavar verduras, lavarlas muy bien con abundante agua, una por una, según la clase de verdura que sea, Pero porque adentro, es cierto que ahí hay una cantidad de nutrientes. De hecho, cuando hablamos de aumentar el sistema inmunológico, siempre nos van a llevar a las frutas y a las verduras, pero como dice mi esposo, así por fuera yo la lave y la por lave dentro muy tiene, bien, adentro, sobre todo en unos más que otros, digamos en el tomate es demasiado vulnerable, va a tener seguramente adentro, va a haber mucho es, de esos es, venenos, ahí que toca es que orar. la planta, ¿qué pasa? La planta también, si vemos, ella tiene unos poritos que se abren y ella absorbe, o sea, como cuando absorbe el agua se alimenta.
Ujú. Entonces si le echan al cilantro, el que hace, se abre, tiene esos poritos abiertos y entran, no me acuerdo el nombre en este momento, se abre y Ujú. o las hojas, la raíz y las hojas cogen los nutrientes que hay en la tierra, lo que se le aplica. Entonces la planta inmediatamente ya está impregnada de veneno, o sea, es imposible sacarle el veneno. Claro, lo que dice mi esposo, claro, bajaría y reduciría en un gran porcentaje lavarlos, Pero hay que orar. que no hacerle el proceso, pero igual pues el corazón, por decirlo, está Mm. envenenado. ¿Cómo vamos a desenvenenar el corazón de todas las cosas? Sí, Por eso necesitamos estar orando y tener muy claro lo que es. Bueno, exactamente, entonces por eso hay que orar y hay algo muy importante y es que, digamos, están de moda los jugos verdes y son una bendición, que apio, que espinaca, que pepino, que una manzana verde, ideales, ideales para lo del tema de radicales libres, ideales para subir defensas, pero yo me pongo a pensar si esto no se lava bien, entonces, ¿qué nos estamos tomando? Entonces sí, hay que hacer bien la parte natural, que de la parte que está en nuestras manos, que la que se sale de nuestras manos, yo sé que el Eterno tiene misericordia, pero hay que orar antes de tomarte ese jugo, hay que orar. Bueno, hay otro tema y es que en el tema del ganado, en lo que son los pollos, las vacas, también hay otro tema y es que son engordados con hormonas para acelerar su crecimiento. Todo esto trae problemas en la salud. Todo esto y viene muy, y trae problemas en la salud. Siempre habrá que orar pidiendo al Señor que limpie todo alimento, de todo tóxico, de todo transgénico y de toda contaminación por la mano del hombre. Porque lo que Él nos dio fue bueno, pero el hombre lo alteró. Transgénico, les recuerdo que es algo que ha sido concebido artificialmente mediante ingeniería genética con mezcla de DNA de otros organismos, ADN. ADN de otros organismos en sus genes. Entonces, hay veces decimos, no, pero es que en épocas pasadas no había cáncer, eso era uno que otro caso, ¿qué está pasando? Ahora cada vez nos damos cuenta de más casos y en todo este tipo de alimentación, en todo esto que estamos hablando, más todas las radiaciones, las ondas, la antena, esto del internet, todo esto se vuelve un conjunto donde nos volvimos muy vulnerables y que nos estamos, si no ponemos cuidado, estamos dejando que que la población la estén reduciendo cada vez más. Hay otra parte, lo que decía mi esposo ahora, el hacer ejercicio con regularidad. Se dice que al menos 30 minutos diarios o 150 minutos a la semana, ya usted los reparte, para tener como mínimo una actividad de un estilo de vida saludable y una persona que tiene estas actividades tiene menos probabilidad de enfermarse y de tener una vida más duradera. Bueno, lo del ejercicio es otro tema porque también del tanto correr, no, a ese no hay tiempo para hacer ejercicio y es vital, así como alimentarnos bien, hacer la parte cuando se hace ejercicio, todos los sistemas se activan, los huesos, todo el cuerpo se activa, entonces comienza a funcionar mejor. Cuando estamos muy sedentarios, viene y ese relojito empieza como a pararse, entonces súper importante que Dios nos dé la fuerza de voluntad para hacer el ejercicio necesario. Ahora, les voy a decir unas cositas que hay que tener en cuenta actualmente en la alimentación de las que nos hemos enterado. Seguramente que hay muchas más, pero que uno se asusta y como les decía ahora, uno dice, bueno, entonces, ¿qué se puede comer? Pero todo en oración. Alimentos de mucho cuidado en la actualidad. Miren, la leche de vaca es una bendición y Dios nos la dio, ¿cierto? Pero la industria le agrega un químico llamado carragenina. Usted lo puede consultar. Es un tipo de carbohidrato que busca espesar la leche para que quede homogénea, pero es altamente cancerígeno. Con esto no le estoy diciendo que la saque de su dieta, pero que sí, al conocer este dato, ya seguramente no nos vamos a tomar el basado de leche, sino que vamos a ser más cuidadosos y vamos a seguramente a reemplazar por una leche de almendras. Cada uno mira en su capacidad y en su gusto, porque hay gente que dice, no, no me sabe igual, pero hay cambios que hay que empezar a Y hacer. hay gente que toma la leche, pues, que todavía se da,
en los pueblos natural pues, o sea que esa es muy buena, pero es muy pesada porque trae toda la grasa y todo eso y genera en el estómago pues como mucha Ujú. pesadez al que no está acostumbrado a ese tipo de cosas. Bueno, otra es la leche de soya. Es una joya la soya. Yo amo la soya, pero tristemente está muy alterada genéticamente y tiene demasiadas cosas que también pueden traer problemas en la tiroides y otras cosas. Unos dicen que comprobado, otros que no, pero entonces también se puede consumir con moderación. Otro, la leche deslactosada. Es una bendición para los que no toleran la lactosa, pero es muy importante que sepan algo y es que la leche deslactosada es demasiado dulce y si usted la toma de seguido y tiene tendencia a la diabetes, puede caer en un cuadro de diabetes porque si no, porque si aparte de ser tan dulce la toma mañana, tarde y noche y cantidades grandes con el cereal, con el café, con el chocolate, con si usted entonces usted sepa que ahí está tomando azúcar, porque cuando a uno le dicen leche, uno dice, no, es lo más nutritivo, es una proteína, pero cuando si usted sabe ya que la deslactosada es supremamente alta en azúcar y usted tiene problemas o trae esa herencia, debe tener cuidado. ¿Qué se aconseja entonces? Leche entera combinada con agua. Ay, pero es que sabe muy maluco, eso no se sabía agua. Conciencia superior. Mido las consecuencias. Ya usted sopesa. Bueno, otro, las carnes rojas. Son de las más responsables del cáncer de colon y es preferible combinar con pollo o pescado si se puede o con el frijol. El garbanzo es una proteína que reemplaza la carne. Entonces usted dirá, no, te voy a comer solo frijoles y no me van a dar carne. Conciencia superior, Pero cada uno decide. cuando dice que combinarlas es que se coman las tres pues en la semana, no que coja y haga un goulash. Ah, no, Combinarlas, claro, no, pero muy hay bien que eso. explicar esa Sí, parte pues que para que no vaya a haber como sí, confusión ahí. jugar con las tres en la semana y no comer toda la semana carne. Un día carne, otro día pollo, si se puede otro día pescado. Y si no se puede, entonces aumento la porción de frijoles. Los frijoles son una bendición. Los frijoles sacian, son proteína y reemplazan la carne. Entonces los frijoles, si se comen el doble de la porción para reemplazar la carne, ayudaría mucho y son vegetales. Bueno, otro cuidado que les hablaba ahora, el azúcar, la diabetes y problemas cardiovasculares son las patologías que más conocemos en relación con el abuso del azúcar. Dice que algunos estudios dicen que la medida en que se consume más azúcar, el cerebro se siente más abrumado por los niveles constantes y anormales altos de insulina. O sea que el azúcar no solo es un problema con la obesidad, no solo es un problema que te da diabetes, es un problema para el cerebro, porque el cerebro es el que regula la cantidad de azúcar que requiere todo el cuerpo, es el que la distribuye, digámoslo. Y si le das altos picos de azúcar, le estás colocando más trabajo al cerebro y muchos de los problemas de la cabeza tienen que ver con un exceso de azúcar. Entonces provoca deficiencias en la memoria y en las habilidades del razonamiento. Y el problema de la obesidad, que sabemos que es un problema a nivel mundial. Bueno, los endulzantes artificiales están hechos a base de puros químicos, son cancerígenos, entonces usted me dice, entonces el azúcar no lo puede usar y los endulzantes tampoco, entonces jugo sin azúcar, jugo simple. Yo creo, todo está en ese dominio que le vamos a pedir al Señor y sabe que cuando uno así como cuando en el ayuno nos abstenemos de comer, el espíritu, usted de alguna manera hace que el cuerpo se aflija y el espíritu se levanta. Cada vez que usted dice no azúcar, no grasa, no pizza, no eso, usted le está de esa manera afligiendo el cuerpo y el espíritu sí se despierta y el espíritu se levanta. Entonces, si esto le parece Sí. demasiado difícil, tómelo como un ayuno para que su espíritu se despierte y le hacemos un bien al cuerpo. Lo otro que quería decir yo así rápidamente es que Ujú.
em, eh, cuando se habla de todo esto que no se puede entonces comer nada, porque según todo, todo el pollo da cáncer, lo otro No. da cáncer, no, pero Ujú. el pollo al otro también da cáncer, entonces dice uno, no, pues entonces ¿para dónde agarramos, cierto? Sería la pregunta, y entonces no puede comer nada porque todo es malo. Volvemos a lo mismo de ahora, hay que mirar y estar orándole al Señor también siempre que comamos, orémosle al Señor siempre, porque yo creo que la oración Así puede es. revertir lo que sea, puede revertir lo que sea, y ante todo en la mesa y en todo lo que hagamos tiene que estar el Señor. Ahí ya Así será. es. Y antes de comer, dar gracias por los alimentos. Usted no puede llegar a comer sin haber orado, sin haberle dado gracias al Señor porque puso el pan en su mesa, que el Señor limpie, que el Señor lave. Pero tan importante es saber esto Ujú, para poderlo hacer. claro. Entonces, sí hay muchas cosas que comer. Hay los que le hablaba de esos alimentos de pH ácido, esos son los que yo creo que deben salir, pero de los otros que son el resto de alimentos de todos podemos comer, pero con sabiduría y con moderación, ¿cierto? No comer carne mañana, tarde y noche, pero no puedo dejar de comer carne, no Claro. tomar leche todo el día, pues yo no puedo sacar la Mm. leche. Yo pienso que aquí viene la parte de la sabiduría. Hay algo que les recomiendo si usted trae tendencias de azúcar alta o trae esa herencia, de vez en cuando hágase un examen de la glicosilada, se llama así, no es la glicemia en ayunas que mandan normalmente, esa solamente muestra cómo usted tiene el azúcar el día del examen, pero la glicosilada le muestra el promedio de los 3 últimos meses y es demasiada la gente que tiene diabetes y no lo sabe. Mire, son muchos los casos de personas que se hacen este examen ya cuando tuvo un desmayo, cuando tuvo una reacción, cuando le pasó algún síntoma y ya está en diabetes. Pero si las personas hiciéramos este examen aún sin síntomas, simplemente para saber en qué índice lo tiene, muchos tomaríamos y haríamos cambios preventivos sin caer en una diabetes, porque la diabetes es algo terrible, algo muy complicado, pero muchas veces por falta de sabiduría caímos en ese cuadro pudiéndolo haber evitado. Entonces, si a alguien le sirve este consejo, tómelo. Bueno, algo muy importante es que las harinas que hablábamos ahora, pasteles, es que yo no como dulce, yo no me como ni un confite, yo no me como una chocolatina, pero come pan, come todos estos carbohidratos, esto igual se va a convertir en azúcar. Eso me dio mucha tristeza cuando lo supe, pero se vuelve azúcar. Listo. Algo importante en las harinas, si pueden, comerlas integrales, todo integral. ¿Qué pasa? Sigue siendo la misma harina, sigue siendo la misma azúcar, igual va a ir a la sangre, pero tiene un componente de fibra y la fibra en todo este tema de la alimentación es súper importante porque la fibra hace que se vuelva lento esa ida del azúcar a la sangre, la vuelve lenta y hace que no hayan esos picos de azúcar en tu sangre. Entonces, todo lo que tenga fibra es excelente. Entonces, ya más harina blanca no, sino integral. Bueno, otro tema que también me costó entenderlo es el café. El café es delicioso, es lo más rico que hay y es demasiado adictivo, tan adictivo que casi que no soy capaz de dejarlo. Es altamente estimulante por su contenido de cafeína, haciéndolo una sustancia psicoactiva. De ahí que entendí por qué tanta dificultad para dejar el café, pero era algo como que dice, no, es que sin el café, yo he escuchado a varias personas que me dicen, no, es que yo sin un tinto no soy persona. Y es que el café lo estimula, lo despierta, lo pone activo, lo pone vigoroso, entonces por eso dicen esa parte del café y es que tiene esa parte que es muy estimulante, pero hay personas que definitivamente lo tienen que sacar de la dieta, hay otras que no les hace nada, no tienen ningún problema, pero hay otros que sí les afecta y es una persona que tenga un sistema nervioso excitado, o sea, excitado o acelerado, que vive acelerado, que respira rápido, que no tiene pausas en el día, que su vida es demasiado agitada, no debería tomar café, porque eso te pone más acelerado. Si es como un vehículo que va a 60 y lo pones al 100, entonces todo tu cuerpo se quema todo el tiempo más.
se gasta más y tu maquinaria se gasta más. Y seguramente haces más proezas en el día, pero no era tu condición normal. Fue que el café te puso a excederse al cuerpo, le puso al cuerpo a excederse en sus capacidades y ahí es donde vienen los desgastes innecesarios. Entonces, una persona con sistema nervioso excitado o acelerado no debería tomar café. Una persona con problemas de ansiedad o depresión no debería tomar café porque lo activa más y hablábamos la vez pasada que esas alertas y todo y cansaba más el cerebro, lo va a activar más. Y una persona con problema de sueño o de insomnio no lo debe tener en la dieta. Entonces también, yo ya no tomo café, sí, pero me tomo uno en la semana, así como por degustar. Listo. Pero eso que mañana, tarde y noche y que después del almuerzo el tinto, eso debería salir. Bueno, ahora algo muy importante que entendamos y es que toda enfermedad comienza con una inflamación. Toda enfermedad. Todos tenemos una inflamación en el cuerpo, todos parece que debemos tener algo de inflamación, es normal, pero cuando hay una inflamación crónica persistente es porque se está desarrollando una inflamación. Por lo tanto, debemos consumir todos los alimentos que sean antiinflamatorios. El cáncer comenzó con una inflamación. La artritis y todas estas cosas comenzaron con una inflamación. Entonces, aquí vamos a tener que aprender, ahora sí viene la parte muy interesante, y es que le voy a hablar de unos superalimentos que sí están ahora en la actualidad, que sí tenemos acceso a ellos, ya es que nos convenzamos de que los debemos consumir, porque entonces ante todo este panorama que le hemos hablado tan triste de lo que es la alimentación en la actualidad, qué bueno saber que si hay unos salvavidas, pero entonces ya está, que tu conciencia superior decida comenzar a consumirlos, así no sepan muy espectaculares, porque yo como lo que necesito y no lo que me gusta. Entonces dice que son los superalimentos. Este término está de moda, que está de moda y está viviendo un auténtico boom editorial. Se refiere a aquellos alimentos cuyo potencial nutritivo o valor nutricional los hace muy interesantes desde el punto de vista de la salud por su alta concentración de antioxidantes, de grasas saludables o vitaminas. Anote pues para que lo incluya en su mercado la próxima vez. Son unas joyas y usted se va a dar cuenta, no hay tiempo de hablar de cada uno de ellos, pero usted ya puede investigar en su casa. Uno, la quinoa. La quinoa es una proteína hermosa, tiene los 3 aminoácidos esenciales, poquitos alimentos la contienen, sacia demasiado, es una maravilla. Viene en polvo, en hojuelas, en grano, de muchas formas. El aguacate, hermoso, baja grasas buenas, baja el colesterol, baja el azúcar, una maravilla. La cúrcuma, dicen que es el polvo de oro, el antiinflamatorio por excelencia. Pero no la cúrcuma que le echa a la sopa, con esa no es suficiente, usted debe consumir todo el día. Si necesita un proceso antiinflamatorio por alguna situación, la debe consumir todo el día o en pastillas. El jengibre hace lo mismo de la cúrcuma, es de la misma familia. El ajo, sabemos que es de fama. El aceite de oliva, pero puro, buenísimo, antioxidantes. Las nueces y las almendras, buenísimas para grasas, para proteína, para el cerebro. El salmón, el mejor de los pescados, el salmón, es costoso, sí, pero es muy bueno. Brócoli, una belleza. Coliflor, la que más tiene vitamina K, sirve para un mundo de cosas. La espinaca, ni hablar. La espinaca sirve para demasiadas cosas, se recomienda cruda. Y ya saben, súper bien lavadas. La coliflor y el brócoli tiene algo y es que hay un gusanito verde que crece, a veces sale en la coliflor o en el brócoli, entonces usted tiene que desmenuzar uno por uno, pasarlos a un sedazo, echarles buen líquido para frutas, lavarlo bien y ahí sí llevarlo al congelador y luego antes de consumirlo hervirlo por ahí 2 o 3 minutos. Ay, pero qué trabajo, no hay tiempo, mucha corredera. Lo mismo que hablábamos ahora. Vamos tan deprisa que ya no hay tiempo para podernos alimentar bien. Entonces es más fácil ir y comprar la hamburguesa, ¿cierto? Pero estos alimentos son oro.
La linaza, una belleza, el que quiera bajar de peso, tiene omega 3, omega 6, ayuda al control de grasas y del azúcar. La chía, la linaza y la chía combinadas son también, dicen que el combo de oro. Cuidado con las semillas hay que remojarlas en agua, como primero se lavan en un sedacito, luego se ponen a remojar como mínimo Una 6 cocina. horas. 6 horas, porque si no les hago esta claridad y se la toman así de una, eso hace un efecto malísimo en el cuerpo. De hecho, cuando usted las pone a remojar, usted se da cuenta que una semillita así toma un volumen como 20 veces más grande. Entonces, si eso pasa en su cuerpo, la va a deshidratar o lo va a deshidratar. Entonces, primero afuera, 6 horas en agua, luego se toma el agua junto con la semilla. Hace maravillas. Se lo he escuchado a muchas personas. Limón es el mejor. El limón es ácido afuera, pero cuando entra a tu cuerpo se vuelve alcalino. Recuerden lo importante de lo alcalino. Los huevos, una belleza. Los huevos. Bueno, un secreto, la mitad del plato siempre deberá ser vegetales, un cuarto proteína y el otro cuarto harina o carbohidrato. Bueno, esto va rápido, usted le toca volver a escuchar y volver a escuchar la prédica. Bueno, al final quería hablarles de un tema muy importante y es que en Levíticos 11 el Eterno nos dejó los alimentos que cuáles eran limpios y cuáles eran inmundos. Este Levítico 11 está largo, yo le voy a hablar rápidamente de cuáles alimentos él prohibió que comiéramos. A su pueblo, con su pueblo lo maneja pues el pueblo judío trata él con su pueblo de otra manera, pero a nosotros, esto sigue vigente para nosotros en el tema de nutrición, y si el Eterno dijo que no eran buenos, siguen siendo no buenos. Porque ahora les voy a explicar por qué se ha tergiversado diciendo que ya sí podemos comer de todo y que ya no hace daño. No, lo que él dijo que no era bueno sigue siendo no bueno. Cuando él dijo que el ratón y el murciélago no era bueno, todavía sigue siendo no bueno. Entonces quería explicarles esto. Dice, habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciéndole, habla a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis, a las vacas y todo esto. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis. El camello, no comeréis. El conejo, tampoco. La liebre, tampoco. El cerdo, tampoco, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas. De la carne de ellos no comeréis. Estos comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas. Escuche esto. Pero los que no tienen aleta ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, los tendréis como inmundos. Y mire que hay un médico que dice, muy importante, las aletas y las escamas son los medios por los cuales las excrescencias de los peces son eliminadas. Lo mismo que en los animales por la transpiración. Nunca se ha conocido una enfermedad producida por esta clase de pescados. Pero los que no tienen aletas ni escamas producen desórdenes malignos cuando son comidos y en algunos casos veneno mortal. Por algo el Eterno decía que de esos que no tienen alas y aletas no comiéramos, como el pulpo, como el bagre y como los algas. ¿Cuáles son los que comen langostinos y todas estas cosas? Él dijo no, de hecho ellos son los que limpian, estos animales son los que limpian el fondo del mar. Entonces se imagina, son como en este caso en la tierra el gallinazo. Entonces por algo cuando el Eterno nos dijo que de eso no, y de ahí que por eso no entiendo cuando vienen y dicen que ahora sí, que es que eso era en el antiguo pacto, que ahora sí se pueden comer, pero es que ellos siguen en el nuevo pacto y siguen comiendo y limpiando el mar de toda inmundicia. Entonces eso no va. A ver, quiero hacer como una claridad en ese tema porque que no hayan confusiones. Con ese tema es un tema muy espinoso. ¿En qué sentido? Porque entonces el que no tenga, la pregunta es el que no tenga
para comer ni el salmón ni ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué va a hacer con la parte de lo del cerdo? Va a perder la salvación? No, no pierde la salvación o se va a contaminar. A ver, cuando hablamos de este tema hay que cogerlo acá. Yo quiero hacer un Ujú. paréntesis acá Dale. y es cuando habla de inmundos es que nos va a generar problemas en la Así es. salud. Tenemos que ir desglosando todo que nos va a poder generar, nos puede generar problemas en la salud. Si usted come mucho cerdo, le pueden dar gusanos en la cabeza, produce gusanos en la cabeza comer mucho cerdo. Si Dios lo está hablando es porque nos está previniendo de un problema futuro en nuestra salud. Cuando Dios habla de ese tipo de animales, ¿cuántas veces personas que se han comido mariscos y ese tipo de cosas y animales crudos le generan alergias o se comen una bacteria, porque todos los animales tienen muchas bacterias y muchas cosas que generan enfermedades y cosas? Cuando hablamos de animales que limpian el mar y que son carroñeros, pues están comiendo animales muertos y cosas que ya cumplieron su ciclo. Entonces Ujú. nos puede transmitir una bacteria. Entonces todo este tipo de cosas Dios lo habla dándonos una como la dieta del eterno para que tengamos una mejor salud y podamos servirle al Señor. No que no lo pueda comer, ya si usted lo come, pues sabrá que de pronto le puede dar una enfermedad, bueno, o cualquier cosa, ¿cierto? No estamos diciendo que todo sea malo porque puede el que escuche este mensaje también decir que todos lo satanizamos y que todo es malo porque Ujú. hablamos ahora que todo era malo y una cantidad de Pero cosas. a nivel de salud estamos hablando. Entonces estamos hablando de la salud y de cuidar el templo del Espíritu Santo de Dios. Así es. Entonces, cuando Dios da una instrucción es porque Dios quiere lo mejor para nosotros, sin ir a radicalizarlo y sin ir a ir a espiritualizarlo. Dios nos está hablando de algo físico, ahí está hablando de algo físico en lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque pueden venir cosas. Ya será como mi Muy aporte ahí. importante. Y ya para terminar, simplemente hacer un recordar algo, y es que en Hechos capítulo 10 siempre muchos lo han interpretado, o yo lo había interpretado mal, cuando a Pedro le ocurrió que el Señor bajó un lienzo del cielo y le mostraba toda clase de animales cuadrúpedos y le decía, mata y come. Y él le decía, no, Dios, como si yo nunca he comido nada inmundo, porque Pedro, pues un hombre judío, totalmente que guardaba Levíticos 16 y sabía que Levítico 11 y sabía que no podía comer gallinazo ni ningún reptil ni cocodrilo y eso aparecía en el lienzo. Entonces el padre le dijo, no llames común o inmundo a lo que yo he santificado. Y eso se ha interpretado mal para decir de que ya podemos comer ratón, gallinazo, murciélago y toda clase de lo que habla Levíticos 11, porque Dios ya todo lo santificó y no. O sea, estamos hablando de que eso sigue siendo malo para el cuerpo, como dice mi esposo, pero esta cita bíblica no tenía nada que ver con la comida. Esta cita bíblica habla, y si usted lee en todo Hechos 10, usted se va a dar cuenta que más adelante a este hombre lo llegan buscando unas personas porque así lo había ordenado Dios, se lo ordenó a Cornelio que mandara unos hombres a buscar a Pedro. Y Pedro, ellos sabían como judíos que no se podían sentar con ningún extranjero y con ningún hombre que no fuera judío, ellos se podían sentar a comer. Entonces, Pedro en el versículo 28 les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso quiere decir que ese versículo se refería que no llamara común o inmundo a los que no eran judíos. Y era porque Dios ya estaba preparando que ellos fueran a predicarle a los gentiles. No tiene nada que ver con comida. Listo, quería aclararles eso porque eso se ha servido de discusión para decir que sí, que no es malo comer, que no es malo para el cuerpo comer ese tipo de alimentos. Bueno, con todo esto lo único que queríamos es simplemente prenderle las alarmas, que usted
se interese por este tema, que le pidamos sabiduría a Dios, que hagamos cambios, que no todo es espiritual, que nosotros somos responsables de lo que hacemos con nuestro cuerpo, que estamos en tiempos difíciles donde tenemos que estar muy fuertes en la medida que nos sea posible y que debemos estar muy irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, en los tres, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Dios los bendiga a todos. La sangre del Cordero sea sobre ustedes.